Hola, soy Darío Molina y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental tanto para la industria como para el consumo. Es cómo percibimos los alimentos y qué factores pueden llegar a provocar que estos se vayan deteriorando. Vamos a analizar la relación estrecha que existe entre la calidad y nuestros sentidos y profundizaremos en en por qué se van a alterar los alimentos que consumimos. ¿Qué son las características sensoriales? También son llamadas características organolépticas de los alimentos y son toda esta serie de atributos de los alimentos que podemos percibir a través de nuestros sentidos, como por ejemplo el olfato, la vista, y que estas son propiedades que determinan también la compra y el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo el color. Si vemos un rojo brillante en una manzana, pues indican frescura, pero si la vemos oscura, pues indican deterioro. El olor, que puede tener un olor fresco, pero también puede tener un olor fétido, que es característico de una alteración. La textura, que es dura, suave, y esto tiene que ver con la capacidad de que tiene el alimento de retener agua. Y el sabor permite también detectar sabores o procesos, como por ejemplo en el caso de la fermentación. Existe una relación muy estrecha, como mencionábamos, entre estas características sensoriales y la calidad. La calidad de los alimentos no solo es nutricional o higiénica, existe un concepto muy importante que se llama calidad sensorial y que las características organolépticas hacen que este alimento sea apetecible y deseable tanto para el consumidor. Dentro de estas características vamos a ver la evaluación visual. Como mencionábamos, el color puede llegar a ser el primer atributo que evaluamos al ver un alimento. Y la asociación mental, que si por ejemplo un aguacate que sabemos que es verdecito, si lo vemos completamente oscuro, pues es un color que no es esperado y lo podemos asociar con una mala calidad. Y esto también va a impactar en la decisión de compras, porque obviamente las propiedades físicas y sensoriales de placer determinan también la aceptación o rechazo de dicho alimento. ¿Qué son estas alteraciones de los alimentos? Pues decimos que un alimento puede llegar a estar alterado cuando presenta, como mencionábamos, una mala apariencia o hay un deterioro y que sus características pues ya no son normales, ¿no? Ya han variado y que esto puede repercutir en el olor, en su color, etcétera. Como podemos ver en la imagen en donde hay un pan ya con presencia de hongos y obviamente las características de los embutidos, como por ejemplo el jamón, grisáceo, etcétera. Entonces, aunque a veces es fácil de identificar, existen alimentos que son difíciles a simple vista y que una alteración indica una condición que es peligrosa para la ingesta, ¿no? Y obviamente hay muchas circunstancias. Hay una pérdida del valor nutricional, aquí se pueden degradar micronutrientes como vitaminas, pero también los macro, que son elementos esenciales. Y esto representa un riesgo para la salud porque pueden haber una réplica de microorganismos como por ejemplo bacterias, hongos que pueden llegar a ser patógenos. Y esto impacta en pérdidas económicas, tan porque obviamente este tipo de alimentos ya no están óptimos para la comercialización y evidentemente para el consumo humano. Ejemplos de estas alteraciones, pues tenemos, por ejemplo, los aceites y las grasas, las cuales pueden tornar un sabor como rancio, y esto es debido a la oxidación lipídica que se produce y que produce olores y sabores que van a ser desagradables. La carne fresca, que puede pasar de un rojo rutilante a un cambio, por ejemplo, pardo o incluso grisáceo, y que se debe a oxidación de los pigmentos. En el caso de las frutas, como por ejemplo el plátano, pueden aparecer manchas negras, que es despardeamiento enzimático que tiene que ver a nivel de la cáscara y de la pulpa. Y en cereales fortificados puede haber una pérdida nutritiva, perdón, y esto se debe a oxidación de ciertas vitaminas y obviamente esta alteración, que si no es visible sí puede ser crítica para la persona que lo consume. Y en caso de los jugos cítricos, por ejemplo, tornan un sabor extraño. En el caso del jugo de naranja que esté envasado, pues este se puede mezclar con los elementos químicos que tiene el envase, como es el caso de bisfenol o talatos. ¿Qué factores pueden llegar a tener o causar esta alteración? Pues tenemos factores intrínsecos o factores internos y factores externos o también llamados extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos son los propios del alimento, que tiene que ver, por ejemplo, la actividad del agua. Las frutas y las verduras sabemos que tienen mayor disponibilidad y, sin embargo, pues tienen mayor riesgo de un crecimiento bacteriano. También el valor del pH, que sabemos que mide el grado de acidez, que muchos de los patógenos que se replican, microorganismos como bacterias, hongos, toxinas, etcétera, van a preferir un pH neutro para poderse replicar.
Y dentro de los factores externos tenemos los que vienen en el entorno del alimento. Aquí lo podemos englobar como biológicos, físicos y químicos. Dentro de los biológicos tenemos los microorganismos como por ejemplo bacterias, hongos, sin embargo también entran la fauna nociva como roedores e insectos. Dentro de los físicos tenemos una manipulación brusca de los alimentos o una temperatura que sea inadecuada o el uso de materiales extraños que pueden provocar la contaminación cruzada. Y químicos, el uso de detergentes, pesticidas o algún otro elemento o incluso exceso de aditivos. Entonces podemos concluir que la higiene y el control de la calidad pues son elementos claves para preservar las características sensoriales de los alimentos y la inocuidad de los mismos. Entonces, por ende, asegurar la calidad del alimento significa proteger estas características sensoriales y controlar todos estos factores intrínsecos y extrínsecos que van a provocar su alteración. Por lo tanto, como profesionales de la salud, sobre todo profesionales de la nutrición, nuestro deber es garantizar que el alimento no sea solo seguro, es decir, inocuo, sino también sea agradable para los sentidos del consumidor. Por ende, debemos de proteger, controlando todos estos factores que pueden alterarlo, teniendo esta calidad que son las características sensoriales óptimas y la satisfacción que tiene que ver con la experiencia positiva del consumidor. Muchas gracias.